empezar a grabar, please, para que las personas que no pudieron entrar a tiempo, como que sí tengan chance de... Ok, súper, súper. Entonces, nada, Diego, de verdad, gracias por venir por acá para dar este taller y nada, colaborar con nosotros. Verano en Debate se enorgullece. Desde la sede te mandamos un saludo, obviamente desde la sede se muda, así que nada, espero que las demás personas también lo disfruten un montón y nada, sin más preámbulo, chaito. Va, comienza entonces. Nada. Creo que Darwin dijo que grabando ahora sí. Nada, muy feliz, gracias por invitarme. Fue muy de la nada y fue muy chévere. Espero que el taller le guste a ustedes y también les guste en general. Y nada, para mí siempre es un placer trabajar con ustedes. Veo todo el trabajo que hacen, todas las iniciativas que toman y es bastante chévere lo que hacen. Va, creo que hay dos cosas importantes sobre este taller. La primera es un taller relativamente básico, posiblemente introducciones de cámaras bajas, ustedes ya más o menos sepan estas cosas. Creo que lo que lo hace especial, creo que son dos cosas en particular. La primera, pues un par de cosas nuevas o extras que yo he aprendido y también he estudiado respecto a cuando somos cámaras bajas. Y lo segundo es el constante diálogo. Yo creo que debates que es verdad que se enseña en la generalidad y que hay un montón de talleres en la generalidad, pero solamente ustedes saben lo que les está faltando a ustedes, en efecto, y tener estos espacios donde en efecto puedan prender el micro cuando quieran es una gran ventaja. Así que en cualquier momento creo que pueden levantar la manito, pueden en el chat tipo, hey Diego, de una pregunta sobre esto y no tengo ningún problema en parar y explicarle algo que a lo mejor tenían dudas. Sí, pero sí tiene un par de gambetas, como les digo a mis estudiantes, un par de herramientas que les puede ayudar para sumar un par de puntos en los torneos y así. No sé si movemos la primera slide. Me dices, tac, tac, tac. Ok, nice, va. Ojito. Aquí viene primero un claim importante respecto a sobre las pajas. Hay una red flag que lo llamo un error clásico, que suele pasar cuando somos bajas, que es por la indiferencia que existe, bueno, las diferentes formas que existen en los debates y los muy aleatorios que son. Y es en primer lugar que a veces como hablamos algo distinto que pasa en alta. Hay una mala concepción de que las bajas son extender, es verdad que en papel son extender el debate, pero han cogido que literalmente es extender el debate de una forma en que A alta dice A y yo irremediablemente, como soy extensionista, tendré que debatir B. Eso no es como particularmente la concepción que debería existir sobre una baja. Yo creo que la baja extiende para mejorar el debate y ese es el enfoque. Es cierto que hay debates donde en efecto el argumento A no era el mejor y que toca poner un argumento B que era el más relevante, pero es cierto que tampoco es como para siempre tener la concepción de que siempre hay que extender algo distinto, algo único, algo que va a romper el meta del debate. Creo que eso no es la concepción que una baja debe tener. La concepción de la baja que tiene que tener es respecto a mejorar el debate. Lo segundo respecto a las aportaciones que suelen existir. A veces hay aportaciones que sí son relevantes, pero no son como lo más valioso que existe. Es decir, por ejemplo, hay encuadres nuevos, pero no es que era necesario ese encuadre per se, o como que muchas veces no era como el enfoque principal sobre el debate en sí, y como, a ver, sí es un argumento bien probado, pero en el debate no fue valioso. Es el típico de, me clavé un buen argumento, lo mecanicé súper chévere, pero he terminado cuarteando, y hemos terminado cuarteando pues porque a lo mejor no era tan valioso para el debate o no convertimos que eso en efecto sea valioso. Y lo tercero es que a veces no queremos escuchar a las altas, y esto es un error muy, muy, muy común que suele pasar, que es como comenzamos a... es cierto que todos hacemos esto, que es todos son malos menos yo y yo quiero ganar, pero creo que a veces lo tomamos muy literal cuando somos bajas respecto a la alta. Porque no es que la alta a lo mejor no es tan god o como nada, la alta medio flaqueó o nada, la alta es de cierta sociedad o lo que sea. Y eso es que nos nublemos lo que específicamente dijo la alta y no nos enfoquemos en respecto a los errores, sino en como a la concepción que tenemos respecto a la cámara alta. Y eso hace que no lo escuchemos directamente, no escuchemos ni su caso, ni así. Lo segundo es que a veces no escuchamos lo implícito, y eso por eso es que a veces nos obliga a nosotros como novatos, o bueno, cuando estamos comenzando, a juzgar, o en general se te acostumbra, o bueno, se te pide juzgar bastante, es para identificar cosas implícitas dentro de una cámara en particular. A veces las altas no son tan claras con lo que quieren probar, o no se entiende muy claro la delta en particular. El error de esto es como, bueno, a lo mejor no dijo nada relevante, por lo cual voy a skipearlo y voy a decir que yo sí lo traje y ya está. Pero a veces las altas sin efecto llegan a probar, y a veces con buenos jueces que identifican estas cosas, incluso si tu extensión fue la mejor frase del mundo, terminaste diciendo literalmente lo mismo,
pero con otras palabras tal vez un poco más técnicas, porque no quisiste escuchar a la alta o no cogiste el escenario mejor de las altas. Entonces, al final no mejoras el debate, sino que en efecto simplemente has ignorado el debate y muchas veces hacen que cuarteemos injustamente, digamos como, bueno, cuarteemos injustamente bajo nuestra concepción, digamos como, hey, yo sí dije algo diferente, sí fraseé algo bastante mejor, pero en efecto creo que no viste algo que muchas veces nos cuesta ver en los debates y muchas veces pasa que cuando debatimos internacional y nos topamos con estos jueces que en efecto identifican estas cosas porque en efecto tienen un poco más de experiencia a lo mejor que nuestros jueces locales, nos damos un reality check de que en efecto a lo mejor hay cosas implícitas que nunca identificamos y por consecuencia es un cuarteo que muchas veces suele ser continuo y continuo, que nos lleva a motivar, pero entonces hay que abrirnos a la idea de que a lo mejor las altas no fueron explícitas con el impacto, pero sí había una delta dentro de sus explicaciones y que por ende escuchar en debate no solamente es que el impacto es este, sino que en efecto identificamos el impacto sin la necesidad que el día o flaguee, que en efecto está diciendo un impacto. Es decir, esa es la magia de ver debate al menos. Eh, ya, ayuda, help me, wow. Sí, sí, estas son las tres red flags. Si son ese tipo de bajas, por favor, arreglen. Khan absolutamente nunca dijo, escucha las altas y busca hacer el debate más comparativo, resolutivo o impactante. Añadir algo solo porque no se dijo cambiar la métrica sin justificación no siempre lo mejora. Es lo que les trato de decir. Es decir, a veces, obviamente Khan no dijo esto en absoluto, esta me lo saqué yo porque Junior me dio libertad de hacer el PPT, entonces yo quise hacer libertad y usé la libertad y me acuerdo que tenía libre albedrío. Pero sí, el debate más comparativo o hacer el debate más comparativo o resolver ciertas cosas es añadir, bueno, hacer que estas cosas sean así. Es decir, a veces las altas, por ejemplo, tienen problemas, es decir, encuadran problemas, que es lo que están acostumbrados los primeros oradores, pero a lo mejor no solucionan su problema. O todo lo contrario, hacen buenos argumentos que en efecto prueban algo que es positivo, pero no encuadran y no hay una pregunta respecto a por qué era necesario ese argumento o por qué es importante, o sea, no impacta en lo absoluto. Es decir como que nada, eso no era relevante y la métrica es esta, no siempre en particular mejora el debate. A veces altas, como les dije, cometen esos errores clásicos como sin cuadrar mucho, pero no solucionar su encuadre, lo que a veces le llamamos como problem solution. Hay un gran problema, pero no hay una solución, o hay una solución muy buena, pero no entendemos cuál es el problema y por ende no es tan impactante el caso de nuestra alta. Entonces, como a veces no necesariamente no, por algo que no, o sea, cambiar una métrica o justificar algo como para regar lo mismo, no siempre mejora el debate o no siempre nos da como las mayores probabilidades, pero en efecto ganarles a las altas en particular. Eso no lo dijo Kant, me lo saqué de un Keifel todo random, entonces como eso. Para sí, siguiente. Prep time. Prep time de las bajas. Dale al siguiente clic. Cuando somos bajas, hay varias implicaciones. La verdad es que tenemos mucho más tiempo de preparación, porque claramente no solamente son los 15 minutos de nuestro prep time, sino que son 28 de las altas, si eres baja de gobierno, extensionista baja, y si eres extensionista baja OPO, tienes como 30 y pico. Eso implica que hay mucho tiempo de preparación, no solamente para crear ideas, sino en efecto para mecanizarlas, sino para efecto para impactarlas en particular, ¿no? Lo segundo es que es muy fácil compararte con tu alta, porque claramente ellos hablaron primero y tú hablas después, por lo cual tienes como margen para poder compararte. Y tercero, tienes mayor capacidad de respuesta, lo mismo, ellos hablaron antes, trajeron un argumento y tienes capacidad de poder hacer un contraargumento y mandarlos a dormir y ganar un putico más en la ronda. Y lo cuatro es que a veces la respuesta que pueden tener es que tenemos menos libertad de elegir nuestro caso. A veces las altas nos sujetan a un debate que en efecto si fue probado y fue bien explicado, no podemos ir a lo loco y hacer una justificación random, sino que en efecto hacer engagement lo más posible, porque si no vamos a terminar lo que típicamente le llamamos off class, o sea, que está fuera de debate por no haber introducido o no haber entrado en el debate que se estaba haciendo en las altas, si estaba bien probado y así. Y lo quinto es que la diferencia circunstancial o el consejo circunstancial que tiene una baja respecto a su alta es que está centrado exclusivamente en la estrategia y no en el análisis. Y este claim es súper importante, porque hay algo cuando se enseña en World School, al menos, o le decimos a los escolares que quieren ser segundos oradores, o a los segundos oradores, de hecho, que se les dice bastante, más que analizar un segundo orador como en plan, argumentar más argumentos a nuestro primero, es más que todo, es porque ese argumento que hemos traído desde la primera intervención es lo más relevante en un debate. Eso es estrategia. Por eso debate tiene más parecido a ajedrez que a otro deporte, porque ajedrez es un poco más lo mismo. Es mover una pieza para mover la otra. Por consecuencia, las bajas creo que explícitamente, más que las altas, están concentrados más en la estrategia
y por consecuencia hay que pensar en cosas muy importantes que les voy a recomendar, pero en particular es cierto que tenemos menos margen para tener nuevos argumentos, es cierto que tenemos más tiempo para crear argumentos y mecanizar y profundizarlos, pero es cierto que la estrategia en una baja no es específicamente en analizar o contraanalizar algo, sino es por qué los análisis que puedo llegar a probar podrían ganar un debate. Esto es una frase muy chévere, que es, la estrategia no es algo mágico, no es como, yo antes pensaba que la estrategia era como un tutorial súper chévere que te da Mati o Harufe, Super Prime, pero realmente la estrategia es el saber hacer que nuestra idea, incluso si es la peor del mundo, pueda ganar el debate que sea el mejor del mundo. Entonces, la bajas tiene un enfoque basado en eso respecto a la estrategia en particular, y por eso el prep time tiene que ir ubicado respecto a qué hacer en el debate más probable que exista para poder ganar en ese debate más probable que puede llegar a existir. No sé si me pasan la slide. Entonces, recuerden que pueden hacerme preguntas, pueden levantar la manico y yo les respondo. ¿Va? Sí, la slide. Ah, ok. Wow, wow, wow. Ok, o sea, gracias. Eso implica dos cosas. Ok, la primera es lo que más o menos le explicaba respecto a la visión estratégica, y vienen tres cosas. La primera es que hay que ampliar nuestras herramientas del debate. Ojo, esto no es como en plan herramientas de mecanización, porque como les dije, tiempo para mecanizar tienen bastante, sino respecto a las herramientas que tenemos para, por ejemplo, framear un debate. Por ejemplo, diferentes framing que pueden existir, diferentes necesidades que existan dentro del debate, o diferentes líneas respecto a si este debate a lo mejor mi alta se vaya a lo material o se vaya, por ejemplo, a lo de principios. Hay un debate que no sé si vieron eh, en, en, el último torneo de Simodecraft, que la gente lo apachó a palos, que es respecto a sobre si te besarías un sapo. Literalmente la moción era esta casa, te prefiero besar un sapo. Yo era baja de Oppo, y lo que le decía a Breiner es que es muy probable que... ahora te explico, Ana, ¿va? Sí, va, ahora te explico. Sí, voy después con ese punto. Gracias por la pregunta. Yo le decía a Breiner, que era con el que estaba, de que altas es muy probable que se vea un debate a la lógica. Es decir, lógicamente, si te besas y te da un príncipe, es muy probable de que sea algo bueno, porque un príncipe a lo mejor sea millonario o lo que sea. Pero oposición va a decir qué tan probable es que sea eso, porque el Infoslide decía que era 0.005, bueno, la moción al Infoslide no creo. Y obviamente, lógicamente, eso es como muy como feo. O, por ejemplo, la oposición decía, tipo, lo más lógico es que si te besas y un príncipe te desbloquea todo, eso desestabiliza el sistema, cosas así. Y realmente no es malo. O sea, lógicamente, si te besas a un sapo y se vuelve príncipe, bajo la lógica es bastante irracional si se ponen a pensar. Yo lo que le decía a Brennan es que yo no creo que este debate deba basarse en la lógica, sino que tiene que basarse para mí en principios. Y eso es una herramienta nueva. Claro, yo también puedo haber parado y explicar por qué lógicamente o materialmente no era lo mejor, pero yo también tengo otra herramienta, que si el debate se prestaba, podía llevarlo a principios. Eso fue lo que hicimos en ese debate, porque a nivel de principios es muy cruel de que nuestra dependencia, bueno, nuestra vida depende de un príncipe que aparezca en un sapo random, ¿entienden? Y no porque sea ilógico, no, sino porque es muy cruel. Y nosotros lo que le hicimos compararlo con el sueño americano. El punto es ese, es como amplificar nuestras herramientas que tenemos respecto a, en bajas, o sea, respecto a framing, respecto a cómo funciona el actor. Por ejemplo, es muy clásico que a lo mejor el actor, una emoción de actor, es muy claro a lo mejor que el incentivo mayor es, no sé, que se cuide, pero a lo mejor una herramienta puede ser que la forma de poder cuidarnos es a través del dinero. A lo mejor lo más probable que alta día es que a través del amor, no lo sé. El punto es que amplificamos estas herramientas. Ojo, no para directamente sentarnos y ir a probarlo, sino para directamente, en efecto, ir entonces viendo cuál herramienta o cuál bala puedo aplicar. En ajedrez sería cuál pieza puedo mover, si muevo el peón en este caso, o si muevo el alfil en este caso, o si muevo la torre en este caso. El punto es ampliar las herramientas cuando somos bajas y tenerlas bastante claras respecto a ante eso. Lo segundo es respecto a explorar y priorizar líneas del caso más probable. Es decir, eh, hay una red flag que las altas tienen, y es que tienen menos tiempo. Eso implica de que tienen menos capacidad de análisis para poder no solamente encontrar una línea, sino para priorizar esa línea y también para probar esa línea, y por consecuencia las bajas pueden aprovechar ese bug y poder entrar de una forma más fácil. Hay que explorar esas cosas y en efecto priorizar cuál es la línea o el caso más probable que pueda existir. Es verdad que hay debates que, a ver, pueden haber clases súper clásicos y por ende es muy fácil encontrarlos, pero hay debates donde suele ser un poco más complicado. El punto acá no solamente es tener herramientas, sino analizar las líneas que pueden existir a nivel argumentativo, que son el caso más probable, y por consecuencia es, no diría que adivinar, pero sí diría que tener como la facilidad, bueno, la oportunidad de poder adivinar
el debate que puede llegar a existir. Eso es importante, porque al final es cierto que el debate puede cambiar. A lo mejor nuestra alta no trajo en absoluto, Dios bendiga, posiblemente nos tenemos la extensión argumentativa más fácil del mundo, pero a lo mejor sí lo trajo y por ende el adivinarlo y el asumir que en efecto lo pueden probar es algo que tenemos que tener bastante en cuenta esto en ese sentido. Lo otro es respecto a detectar y resolver los posibles deadlocks, que es lo que preguntaba Alma en el chat. ¿Qué es un deadlock? Un deadlock es un punto muerto. Y ojo con esto, porque un punto muerto es, por ejemplo, cuando ambas cámaras, alta gobierno y alta oposición, quieren resolver el mismo punto y lo resuelven ambos puntos, lo que llaman a veces guacheo, porque es un punto muerto, un punto bloqueado, en plan, o porque nunca en efecto llegan a poder solucionarlo en particular, y eso hace que sea un punto muerto en alta, es decir, no lo resuelve ni gobierno, no lo resuelve la oposición, y eso a veces obliga a los jueces, por ejemplo, a buscar otros puntos que podrían ganar el debate. Eso a veces es frustrante en World School, porque como a veces si son dos cámaras, si no lo solucionan ninguno, pues un punto que se guachea y ya no importa. Pero en bajas, bueno, en BP, al menos tengo la ventaja absoluta de resolverlo en bajas. A lo mejor en alta, nunca resolvieron porque las personas iban a estar bien. Solo asumieron que las personas iban a estar bien o mecanizaron líneas ambos lados y por consecuencia ambos lados resuelven, pero sigue siendo entonces un punto muerto o te ha bloqueado, un punto bloqueado, y por consecuencia la baja tiene la capacidad de poder resolverlo. Es lo que le decía. Hay un gran problema en altas, a lo mejor, pero nunca se resuelve ese tipo de cosas y así. Eh, un debate muy claro, bueno, es que no puedo poner la moción per se, pero había un debate respecto a una narrativa laboral y respecto a por qué las personas deberían trabajar menos para recibir menos. Y lo que decía alta gobierno en ese debate era que si las personas dejan de trabajar tanto, por ejemplo, más de 8 horas, posiblemente el sistema o los jefes, como que por alguna razón, se conectarían con las personas y porque entonces darían, no sé, salarios más justos. Eso era un punto raro, y en plan, eso está como medio bloqueado en sí mismo. Entonces, creo que eso era muy probable que iba a pasar, porque a veces creemos de que las mociones que existen, por ejemplo, una narrativa cómo solucionaría la injusticia laboral, era como muy raro, era un punto muerto en sí mismo. Entonces, lo que nosotros decíamos en baja de oposición es que eso era imposible de romper, o, por ejemplo, que hay otras formas para poder hacerlo que ya funcionan en el status quo y no era necesariamente apoyar una narrativa que creíamos que era como contraproducente, etc. La verdad. El punto es eso, es detectar estas cosas que pueden llegar a pasar, porque a lo mejor tiene tanto FIA, porque a lo mejor no es tan exclusivo, porque nuestro lado también no puede cumplir, y por consecuencia hay que buscar la forma de que en efecto destruir ese tipo de cosas para que nuestra baja tenga mucha, pero mucha más relevancia respecto ante el debate, y eso se logra desde el prep. Desde el prep se puede llegar a ver porque hemos visionado el debate, hemos visto el tablero y por consecuencia hemos tenido nuestras herramientas porque lo hemos ampliado, hemos visto sus casos más probables, hemos visto las deficiencias más probables que suelen ser, por ejemplo, estos puntos muertos que ya van a existir en altas muchas veces. No sé si responde tu pregunta, Alma, que lo pusiste acá. Yeah. Oh, bueno, va. Bueno, chévere. Segundo, framing, chavales, framing, pero mucho framing, diría Carlitos. ¿Por qué framing es encuadre? Entonces, en plan, recuerden que los encuadres responden a dos preguntas. Yo creo que lo puedo resumir de esa forma. La primera es, ¿cuál es el problema actual? Es decir, por ejemplo, esta casa le daría dinero a Diego Pie por este taller. ¿Cuál es el problema actual? Actualmente Diego Pie no tiene dinero y por consecuencia no puede ir a RD y ver a Junior en Semude, y por consecuencia va a estar muy mal porque Diego Pie nunca podrá conocer a Junior y Junior nunca conocerá a Diego y vamos a morir, yo qué sé. Eso es un problema, hay que solucionarlo. Creemos que en nuestro lado de la casa, cuando le damos dinero a Diego, Diego puede pagar un boleto y ir a RD. ¡Wow! Todos felices. Eso es un problema de lucha. Había un problema, lo solucionamos por ahí mismo. Hay que pensar en ese frame más probable. La otra forma de poder encontrarlo muchas veces es ¿qué necesito para que mi argumento sea relevante en la ronda? De nuevo, crear una necesidad. Los buenos Alta se paró y dijo, o era muy probable que la línea era, bueno, si Diego tiene plata, puede viajar a RD. Cool, lo probó. ¿Qué necesito que sea verdad para que eso sea súper relevante en la ronda? Bueno, que si Diego no tiene dinero, es muy probable que no pueda viajar a RD. Eso implica entonces de que el framing muchas veces es pensar y entender de que incluso si tienes los mejores análisis en un debate o los mejores argumentos en un debate, no es suficiente, sino que necesitas un punto de relevancia. Por eso es importante pensar en encuadres que generen necesidades para que aumente la relevancia de un análisis, de un argumento. Por eso no es como, no es enfocarse en pensar en análisis o en argumento, no es como lo más estratégico, por muchas razones clásicas que existen en las bajas, porque primero, ¿qué pasa si tu alta te lo roba? ¿Qué pasa si tu alta ya lo sobreanalizó? ¿Qué pasa si tu alta lo mega reprobó? Es decir, lo más importante entonces, al menos en bajas, más que un argumento, que ojo, no estoy diciendo que
a ver, ahora es que foldeen los argumentos y los análisis, porque le acabo de decir, literalmente es un slide de que piensen en las líneas más probables, sino que el enfoque debe ser muchas veces en el encuadre. Es como, ¿qué necesita el gobierno para que sea relevante su caso? ¿Qué problema hay actual? ¿Qué necesidad hay actual de cierto actor en particular? De cierto escenario en particular? De cierto contexto en particular, pues. Esas cosas hacen que ya tengamos relevancias desde bajas, y al menos en el PT se va construyendo una problemática existente, y así, que yo le llamo problematizar. Lo segundo, aparte del framing, como en plan, bueno, aparte de ignorar un poquito los análisis, argumentos y priorizar un poco más los encuadres, es enfocarse en correcciones súper, súper importantes. Pensar en el contexto. ¿Cuál es el contexto que puede existir que mi alta a lo mejor nunca explicó? No es lo mismo decir, Diego en pie necesita plata para viajar, a decir, Diego en pie en el contexto que vive un contexto que, por ejemplo, es clase baja y por consecuencia necesita dinero. Es un contexto, es decir, no había explicaciones en altas para entender por qué Diego no tenía dinero. El contexto es que Diego no viene de una familia, por ejemplo, adinerada y por consecuencia puede explicar porque en efecto hay un contexto relevante dentro del debate que Alta pues nunca explicó. Y eso lo pensaron desde el prep time. O por ejemplo, cosas como, voy Paul, cosas como incentivos. ¿Qué le importa a Diego y qué no le importa a Diego? Son cosas, oh, me veo de nuevo. Qué le importa a Diego? O sea, ¿por qué es tan importante para ir a República Dominicana? ¿Por qué no? Bueno, se me tapó el slide y no puedo leer, entonces voy a poner pausa. Paul, sí, claro. Sí, tengo una pregunta. Según lo que veo, básicamente la mejor estrategia para las bajas, y yo sé que posiblemente te vas de nuevo, es como es desbloquear los impactos de mi alta a través de encuadres o análisis para el desbloqueo. Pero entiendo que también corro el riesgo de terminar siendo o que me digan derivativo o que los jueces consideran que el impacto ya estaba lo suficientemente desbloqueado desde arriba. Así que algún tipo, alguna idea para evitar ese tipo de situaciones Sí, cuando sí, claro. entiendo que ya la alta está lo suficientemente probada. Sí, claro, claro. Recuerden que ahorita les voy a explicar como tres extensiones súper clásicas que hacen que podamos probar nuestras líneas mucho mejor. Pero lo que quiero decir acá es que en el prep time, priorizar cómo la construcción de ese tipo de extensiones puede ser argumentativa, puede ser de análisis, puede ser refutativa, a veces no es lo más estratégico, porque lo más estratégico es generar como una necesidad para que no te pase como lo que puede pasar. Porque la diferencia circunstancial o del tip es, sí, mi alta explica algo, por ejemplo, la solución, pero nunca se entiende porque eso es súper relevante en el debate. Por eso en oposiciones responden ante esta forma y así, 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 así. Es decir, el punto acá es, como les dije, no crear un argumento nuevo y separarnos y desconectarnos del debate, sino tener una necesidad súper clara de por qué eso es necesario en el debate o generar una necesidad dentro del debate. Sí, yo entiendo el punto sobre respecto a, es que eso estaba probado en altas. Sí, pero no se explica porque es lo más relevante dentro del debate. Por eso las bancadas contrarias posiblemente traten de despriorizarlo o refutarlo, etcétera. Pero el punto acá es como buscar puntos importantes que en efecto tienen relevancia en tu caso desde el prete. Recuerda que esta es la parte del prete. Ya a nivel argumentativo cambia la cosa y vienen más gambetas para que no nos pase ese tipo de cosas. Pero sí, respecto a el primer punto sobre el prep el punto acá es respecto a qué importante los framing o la necesidad, porque eso evita que primero creamos argumentos que ya están repetidos o caer en errores respecto a que no se entiende por qué el argumento gobierno era tan necesario, o era tan exclusivo, o era tan importante. Que creo que es lo que siempre se busca de una baja, que es, ¿qué le falta a la alta? Le falta muchas veces relevancia, y así. Ya te voy a explicar como dos gambetas súper buenas respecto a poder diferenciar el nivel argumentativo, pero al menos al inicio el encuadre es súper importante. Noten lo que les quiero explicar acá. Es decir, hay dos visiones que para mí existen. En el prep time no es muy estratégico pensar en argumentos, porque tiene mucho tiempo para poder hacerlo. Lo que sí es estratégico es los encuadres para ya ir cocinado dentro de la guerra. Y así, ya vamos con necesidad dentro de la guerra. Ya cuando entremos al debate, ya entramos como a las líneas. A las líneas y las cocinamos, ¿no? Pero, ojo, en el prep time le puedo decir como que, a ver, no hagan líneas o no piensen en el absoluto, no, no, no. Simplemente que a lo mejor de 15 minutos, creo que 10 deberían ser pensando en encuadre, en incentivo, en líneas rojas, ¿no? En cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. Y a los últimos 5 en pensar en líneas en común o líneas probables, que es lo que le explicaba anteriormente, como las líneas más probables que pueden existir y cuál vamos a priorizar o cuál no. Y ahora viene la otra parte para explicar cómo, qué tipo de extensiones entonces podemos ejecutar dentro de los debates más probables que existen. Sí. Siguiente slide, siguiente. Miren los tipos de tensiones. La primera es una, sí, clásica. Las tres son clásicas. De nuevo, voy a profundizar acá de forma chévere con un par de gambetas. Primero la argumentativa. Va, siguiente slide.
Wow, va, siguiente. La argumentativa es introducir un nuevo argumento, una nueva línea y una discusión a un debate. Eso se hace de tres formas. La primera es por qué la discusión de alta es irrelevante. Y esto pasa en muchos contextos. Y les puede pasar mucho. A lo mejor es irrelevante porque eso es simétrico a ambos lados, nunca se desbloquea en absoluto. O es irrelevante en altas porque no hay unas explicaciones de qué es lo que, porque eso es cierto, lo que sea. O es irrelevante en altas porque a lo mejor se equivocaron, no sé. Esta argumentativa sirve, por ejemplo, para mí sirve en debates que a lo mejor nuestra alta no fue la mejor, la más eficiente para probar algo. Se equivocó a lo mejor, o a lo mejor el escenario, el argumento que tenemos fue muy, muy pequeño. Me acuerdo que en el debate que les hablé respecto a el sistema laboral, mi alta caía en ese juego del alta gobierno, que era explicar por qué el sistema laboral iba a mejorar o no. Era un argumento respecto a por qué hay derechos humanos y por qué eso, una narrativa de trabajar menos igual no funcionaría y así. De nuevo, eso es la lógica, es como, eso está cool, pero no es relevante, es súper irrelevante. El escenario es muy, muy pequeño en el debate. Lo que sí es relevante es explicar cómo funciona la narrativa y por qué esa narrativa daña a las personas. Eso sí es relevante. O por ejemplo, la moción esa que les hablé respecto a besar un sapo para que salga un príncipe, sí es relevante sobre por qué esto, en oposiciones al menos, porque esto sería muy, muy feo en la realidad, lógicamente, pero sería muy poco comparativo ante el lado del gobierno, porque el gobierno lo que está diciendo es que personas que necesitan hacer esta cosa es la única forma que tienen para salir adelante. Por consecuencia, sí, hay un montón de impactos negativos, pero los actores que el gobierno está especificando tienen otro impacto que mi primera de oposición no responde y por consecuencia el principio debería ser importante para hacer engagement con gobierno y así. Eso, el punto acá es desmeritar a la alta, es decir, porque el argumento principal de la alta, si es que existe y si es como relativamente bueno, no era el más relevante, no era el más importante, porque no lo probó, porque no hacía engagement con el lado contrario, porque era poco comparativo, porque hay un error que ustedes identificaron o porque hay un hueco súper, súper grande. Solamente afirman que eso pasa y argumentan circularmente, pero nunca lo prueban a lo mejor, en absoluto. El punto es que les da cancha para hacer el argumento completamente nuevo o literalmente, sí, robar el argumento y en efecto hacer una extensión súper argumentativa y ya está. Lo segundo es lo que les dije anteriormente, encuadrar tu argumento. Es decir, la diferencia más grande de su argumento con el de su alta es que su argumento tiene un encuadre, es decir, una necesidad, un problema grande. Y eso implica al menos de que incluso si la afirmación de mi alta fue me requetengue, al menos mi explicación, que es diferente, es muy probable que sea mucho mejor porque ahora hay una necesidad mucho más grande. Y hay que encuadrarlo siempre. Hay un problema, hay una solución. Hay un problema, hay una solución. Eh, no leo el chat, no leo el chat. Así. Tercero, dame un segundo para el chat. Ahora sí. Prueba tu argumento y confróntalo de... A ver, que mi laptop acaba de ralentizarse, entonces quiero ver el chat porque pero mientras se abre el chat, el punto con el segundo punto es respecto a eso. Es como, no solamente en los argumentos, sino también en explicar por qué una problemática bastante grande. Creo que tenemos un problema, porque no puedo abrir el chat, entonces, si hay una pregunta, ahora sí, ahora sí. Hablar excusar es buena idea declarar expresamente que los argumentos de la alta son poco compartidos, menos relevantes, sin necesariamente contradecir. Es que no es contradecirla, simplemente es mostrar un hueco que existe en el debate. O sea, yo creo que no... Contradecir, a ver, importante sobre las contradicciones. Una contradicción es cuando literalmente ustedes dicen, el argumento de mi alta es súper malo porque no tiene nada, o sea, súper malo porque no tiene nada que ver, y así. Eso sí es como medio contradictorio. Por ejemplo, el argumento A no tiene sentido eh, porque sí, o sea, en plan, y ustedes dicen el mismo argumento de diferente manera, eso es como un poco contradictorio, ¿no? Y genera tensión en sí mismo, así. La idea que le hablo acá es porque la discusión de alta es irrelevante, es porque a lo mejor no responden a lo que ellos querían responder. O la premisa es muy buena, pero es que no hay cero mecanismo, directamente nada más lo afirmaron. O, por ejemplo, el debate de mi alta es un poco irrelevante, porque no es el argumento más importante y no hay ninguna sustentación de que eso sea así. ¿Por qué? Porque no encuadró, porque nunca ponderó. Es decir, yo creo que eso no es explícitamente contradecir. Contradecir es cuando acuchillemos directamente y así. Sí, claro, o sea, yo creo que directamente declarar expresamente que el argumento de alta no está en God es una forma de defender. Yo sí creo que es verdad que hay debates en nuestra alta, aquí entre nos, en privado, que suele ser a veces muy como, no era el debate, o sea, no era el debate en absoluto, y ustedes en efecto están seguros que no era el debate, y creen que el debate a lo mejor, por ejemplo, cuando hablamos de apoyar narrativas, no hablamos que apoyamos la narrativa dentro de un sector, sino apoyamos la narrativa en todos los sectores que existen, y ese es el debate más relevante. La recomendación que puedo hacer para que no se vea como súper aislada nuestra alta,
es que hagan un punto, o sea, hagan un punto en la Cámara Contraria, digan, el debate de mi alta y la alta contraria no es el más relevante esto es lo que vamos a anunciar, porque ya anuncian. El tema con las contradicciones y por qué se baja apreciación es que no había como nada para saberlo en absoluto, ni para su alta, ni para el debate en general, y ya como muy tarde, entonces como eso les baja mucho la producción. No sé si al punto de contradecir, pero sí al punto de que al menos los irrelevantes fueron ustedes por no haber anunciado comparativamente su extensión en particular o la idea del debate que ustedes tenían sobre eso. Pero sí, yo creo que decir que es irrelevante porque no han sido poco comparativos no es una contradicción, simplemente es decir que mi alta no hizo engagement con el lado contrario, por consecuencia no tiene tanta ventaja en este debate para poder ganar, al menos en el lado de nuestra bancada. Y así. Esa sería como la respuesta a la pregunta que está en el chat. Ahora sí tengo el chat abierto. Hagan sus preguntas, chat. Y así. Va, para terminar entonces el segundo punto es como acostumbrarnos a problem, solution, y así. Tercero, prueba tu argumento. Es decir, es súper importante. Prueba tu argumento y porque ese argumento responde, puede ser muchas cosas respecto a las confrontaciones, porque responde, por ejemplo, a la carga de solucionar cierta cosa, o porque ayuda a ciertas personas, o porque el argumento responde a una necesidad que oposiciones decía, o porque este argumento responde a una duda que existía en el debate respecto a por qué el gobierno podía ganar o no. Es decir, no solamente probamos el encuadre que lo teníamos cocinado, sino que ahora probamos el argumento y explicamos por qué este argumento es mejor, porque claramente mi alta no lo trajo, porque no lo hizo muy bien, pobrecitos. Segundo, porque es necesario en el debate, por el problema que ustedes han generado. Pero tercero, porque hace engagement correcto con lo que en el debate se había pedido, por ejemplo, respecto a dudas que existían en el caso de nuestra alta, o por ejemplo, dudas que son razonables, por ejemplo, puede ser porque si era probable o no, porque si ese impacto a quién afectó o no, y en particular genera una diferencia circunstancial. Y así, siguiente slide respecto a las argumentativas. Wow. Sí, siguiente slide. Pueden hacer preguntas, le pueden levantar manico, chatearlo en el chat. Va, tienen sus ventajas y sus desventajas, tienen su green flag y su red flag. La positiva respecto a las argumentativas es que es muy fácil distinguirse según su alta, o sea, a veces es muy claro, porque obviamente tienen argumentos únicos y súper relevantes y diferentes, que hacen que sea muy claro. Entonces, sin una diferenciación explícita en el debate, se entiende que en efecto ustedes ganaron en su bancada, porque era muy obvio de que, pues bueno, ganaban en su bancada, y eso es muy fácil distinguirse, para mí, porque su alta la peleó. Es decir, la red flag es muy difícil introducir algo nuevo cuando ya estaba o cuando había una discusión preexistente. Es decir, a veces crear algo nuevo, como les decía anteriormente, suele ser un poco difícil porque si ya hay un debate bastante sólido, hacer una extensión argumentativa cuando ya hay argumentos sólidos, bien explicados y súper relevantes, no es tan estratégico porque, y por eso caerías en error que la pregunta que hacen acá, es como, eh, no pueden hacer una extensión argumentativa, o bueno, ninguna extensión por hacer una extensión y así, porque se levantaron y dijeron, hoy voy a hacer todas las extensiones argumentativas del mundo. No, es basado en el debate. Si el debate en altas era suficiente, basado en argumento A versus argumento B, no había una necesidad, bueno, súper grande respecto a argumento C. Si el argumento A versus argumento B no era tan bueno, no era tan probado, era como un poco deficiente en sí mismo, pues obviamente sí necesitamos un argumento C que demuestre de diferente forma mucho mejor en la confrontación que había en altas. Pero si la confrontación ya estaba, pues bueno, es muy difícil, por ejemplo, entrar. Y si entramos o forzamos una extensión argumentativa, puede caer en lo que dice la pregunta, que obviamente vas como a contradecir a tu alta y no vas a ser consistente con tu lado. Vas a decir como, sí, el argumento bien probado mi alta, pues es una porquería. ¿Por qué? Porque sí, viene este argumento nuevo. Es como, ok, eso sí genera tensiones en su lado y así. Entonces, el punto acá es que introducir un argumento nuevo cuando ya hay buenos argumentos bien probados y súper relevantes porque la alta hizo su trabajo, pues a veces suele ser un poco difícil. Por eso las argumentaciones argumentativas, me atrevo a decir que no se hacen tan seguidas en debates medios o altos, porque obviamente las altas hacen lo suyo, o sea, en efecto son buenos debatientes y cumplen su carga de la prueba y cumplen sus encuadres y cumplen sus ponderaciones y obviamente entrar de una forma argumentativa suele ser muy disruptivo y no lo más estratégico. Y lo que les dije al inicio, debate es estrategia, no es pararnos porque a lo mejor argumentativo tiene una ventaja que te puedes diferenciar muy fácil de tu alta, pero muchas veces es muy difícil entrar a ese debate, en debates que son nivel medio, nivel alto y así, y por ende no entrar de una forma aislada suele costar mucho. O tercero, a lo mejor el debate no era tan alto, era como medio bajo y así, o medio, o así, y pueden, en efecto, y dicen, ok, puedo tener un argumento nuevo, eso le llamo un balazo al aire. Hay las probabilidades de que, en efecto, si ganes un debate, boom, ganaste, te hiciste el reencuadre de tu vida, eres el mejor del mundo, wow.
pero a lo mejor está el escenario de que en efecto cuarteje el debate, porque a lo mejor fue muy arriesgado hacer esto en baja oposición. Y así, el punto acá es lo que ustedes consideran dentro del debate. Si en el debate usted identifica de que en efecto la alta no trae el argumento más relevante o la discusión más probable, incluso alta oposición ya lo denuncia, baja oposición ya denuncia, y es bastante claro que ustedes pueden extender con algo nuevo porque no se mencionó y ustedes están súper seguros de que esa es la línea intuitiva, esa es la línea más probable, pues vayan a la guerra. ¡Wow! Pero si ven que en altas hay líneas que se están peleando, que son relevantes, que están cuadradas y están bien probadas, pues yo considero que no sería la mejor estrategia una extensión argumentativa, que es traer un argumento nuevo, porque corren mucho peligro de que en efecto sea un balazo al aire, donde, ok, se lucieron y ganaron, si lo hacen, me llaman, por favor, que eso está bastante god, se siente bastante bien, actually, hacerlo en debates de media alta, te sientes como Dios, literalmente. Pero es verdad que la probabilidad de que también los cuartejen, porque no hizo clash o no hizo choque en lo absoluto con el debate, son muy altas también. Entonces, yo personalmente no recomendaría una extensión argumentativa cuando el debate está bien probado en altas, pero sí cuando en altas hay bastantes flaquezas, pues yo les recomiendo totalmente una extensión argumentativa para que asumen ese punto lo más rápido posible. Va, siguiente, si no hay preguntas respecto al argumentativo. No, chévere, va, vamos con el análisis, vamos con la extensión de análisis. Gracias. El análisis es introducir, en efecto, análisis, mecanismos, ejemplos, argumentos ya dados en el debate. Esta para mí es la que más existe en general respecto a las bajas. Es la que más me gusta, si les soy sincero, porque es como no tienes que discutir con 4 ideas diferentes, sino que discutes con como núcleos diferentes, pero de diferentes formas explicadas. Hay 3 formas, bueno, 3 pasitos para poder hacerlo. La primera explica que tu alta, explica que lo que ha explicado tu alta no es suficiente. Y es decir, es generar dudas en el caso. Es decir, ok, mi alta tiene buenas intuiciones, buenas afirmaciones, pero no hay mecanismos suficientes para poder probar esto. Es la forma que me ganan cuando soy alta, actually, que es, hay una buena intuición, hay una buena idea, pero nunca se probó esto con análisis. Es decir, no es lo mismo decir, Diego Ampie necesita dinero porque tiene que viajar, a decir, Diego Ampie necesita dinero porque uno, no tiene dinero actualmente, porque no es una persona privilegiada y por consecuencia necesita acceso a dinero, necesita acceso a dinero. Segundo, porque no trabaja, no sé si esto debería decirlo públicamente, pero no trabaja y por consecuencia sus formas de poder gastar, conseguir dinero son muy difíciles. Tercero, porque, no sé, debate no le paga lo suficiente y por consecuencia pues no tiene tanto, lo que más tiempo hace, lo que más se dedica, pues no le da suficientes créditos para poder subsistir y tener suficiente dinero. Es decir, eso ya explica mucho mejor que mi alta, por qué en efecto cumplimos o probamos algo diferente, ¿no? Y eso hace que sea mucho, mucho mejor. Y así. Es decir, de nuevo, no es crearte un argumento nuevo como una expresión argumentativa, hay argumento A, pero ese argumento A le falta explicaciones, le falta análisis. Y esto es muy común en altas, actually, por lo que les dije, tienen menos tiempos para probar y por consecuencia tienen menos tiempos para probar algo. Como nosotros somos en baja, tenemos mucho más tiempo para preparar y para poder cocinar nuevos análisis y por consecuencia es como muy fácil hacer una extensión de análisis respecto ante eso. Lo segundo es, esto es súper importante, chicos, presten bastante atención, para que no caigan en lo que me hicieron la pregunta anterior respecto a, me dicen que soy derivativo. Hay que hacer constantes diferencias. Y esto, por eso es que, en efecto, constantemente establece la diferencia entre lo que dice y lo que dice actual. Esto es súper importante. Porque, de hecho, esto no es porque el juez les caía mal, el juez le caía mal a ustedes, sino porque, de hecho, el manual exige de que nos diferenciemos nuestra alta, incluso si fuese obvio. O sea, es una obligación de manual. Incluso si mi alta habló 1 minuto, el manual sí te exige, en efecto, que tienes que diferenciar tu alta. Ojo, tampoco es para que te tardes 6 minutos, cuando es bastante obvio, pero sí es verdad que en una extensión de análisis creo que va a ser bastante necesario que diferencien. Primero, no solamente en qué análisis nuevos traigo, es decir, noten que esto, si no sería muy injusto el formato, o sea, en plan, obviamente una baja puede tener 20 análisis, ya, pero eso no necesariamente hace que gane el debate. Ojo, hay que explicar que hubo análisis nuevos, y son súper relevantes para poder probar algo, pero hay que explicar cuáles son, y así. Esto puede venir desde la extensión puede hacerlo constantemente, yo lo suelo hacer desde mi extensión. No te digo que esto es más relevante que mi alta, porque mi alta nunca explica cómo funciona esto, o 5 análisis que son mejores que los 2 análisis que mi alta da, o explicar análisis que mi alta es verdad que dijo, pero no lo explicó. Por ejemplo, mi alta dice que Diego no trabaja. Eso no es explicar de que Diego no trabaja y comenzamos a profundizar por qué Diego Ampie no trabaja, que de nuevo no sé si debería estar diciendo esto, tomando en cuenta que esto posiblemente sea público. Pero ajá, anyways, el punto es que eso es explicar mucho mejor y anunciar que eso existió. A lo mejor la extensión no lo puedo hacer, porque si les soy sincero, la acá entre nosotros suele ser un poco complicado cuando estamos creciendo, porque depende de mucha concentración en saber cuáles son mis análisis nuevos y decir cuál es los análisis mi alta
cuáles eran los análisis mi alta, eso cuesta bastante, de verdad, yo se lo puedo admitir. Entonces esta responsabilidad muchas veces le toca al látigo. El látigo ser muy claro con la diferencia con la alta respecto a los análisis. Noten que los análisis que tenemos nosotros son diferentes, en nuestros análisis son únicos versus nuestra alta, que nunca prueba de esa forma que nosotros lo hacemos. Eso a nivel de análisis. A lo mejor puede ser a nivel, bueno, análisis o mecanismos, pues. A lo mejor puede ser a nivel de impactos también. Noten que nuestro análisis trae un impacto diferente y por consecuencia este impacto diferente hace que sea muy chévere en el debate y sea lo que nos diferencia nuestra alta. Pero el tercero es, y súper importante lo tercero también, es sobre por qué era necesario. Noten que lo que les dije es que el formato sería muy injusto si una baja siempre ganara por decir cosas nuevas. Es decir, obviamente, alta es muy probable que mecaniza algo con 3 mecanismos y la baja explique pues 6. Claro, tenía media hora para sacarlo, era lo mínimo. El problema y el punto circunstancial es por qué era necesario entonces esos mecanismos nuevos. Es decir, a lo mejor el debate puede ser de que mi alta probó 2 mecanismos chéveres, pero esos 2 mecanismos a lo mejor no aplican en todos los escenarios. Es decir, sí, el mecanismo de que Diego quiere ir a RD es un mecanismo válido, pero no aplica en la mayoría de los escenarios, por consecuencia hay que tener análisis que se aplican a la mayor cantidad de escenarios. Por ejemplo, noten que implicaría, por ejemplo, de que si Diego va a RD puede ir por primera vez a un mundial, wow. O miren, si Diego va a RD, pues se la va a pasar súper chévere con las personas, wow, donde que se dio a RD, no sé, en su carrera va a tener un auge muy chévere porque va a aprender mucho, no sé. Esos análisis son diferentes, y ya hemos explicado por qué son diferentes, porque mi alta pues nunca los dice, pero no solamente eso, sino son más relevantes, porque aplican a lo mejor a más escenarios. Puede ser ese consejo en particular, y eso hace que el impacto a lo mejor sea mayor, donde, por ejemplo, ok, esto va a ser público, ok. Y así, entonces eso hace que la necesidad y la relevancia aumenten, y así. Ahora entiendo bien de qué se tratan los mecanismos. Los mecanismos, corazón, son explicaciones de algo que existe. Es decir, un mecanismo es, a ver, noten, la afirmación es, Diego, no voy a decir ese ejemplo ya, por favor, stop. A Diego le gusta debate. Eso es una premisa, eso es una idea, eso es una línea, eso es un análisis. A Diego le gusta debate porque le da mucha pasión. ¿Por qué eso es cierto? Bueno, hay que probar mecanismos. 3 mecanismos. Mecanismos son explicaciones a las afirmaciones que nosotros solemos hacer o a nuestras intuiciones que solemos tener dentro del debate. Hay que mecanizar siempre y así. ¿Cómo mecanizar? Ya es otro taller que a lo mejor si Junior me invita podría explicárselo, pero los mecanismos para responder a la pregunta son explicaciones para cumplir nuestra carga de la prueba, y nuestra carga de la prueba es qué necesito probar para que esto sea cierto en particular. La baja tienen que innovar, dar una vuelta al debate y hacer comparativa de su alta, ¿no? Eh, la baja tiene que innovar, dar una vuelta al debate y hacer la comparativa de su alta. Creo que me hiciste 3 preguntas en una sola. No sé si puedes resumirla a lo mejor y te puedo responder mucho más efectivo. Y así. Sí, en conclusión, yo creo que la respuesta en corto, si la refieres, a lo mejor pueda como hacer una respuesta más fina, es mejorar el debate, es mejorar el debate. Lo que dices ahí, innovar, por ejemplo, mostrar relevancia y compararte con tu alta, mostrar por qué eres más eficiente o eres mejor, es mejorar el debate. El punto de una baja no es tanto extender, porque yo sé que la lógica es extender porque sí. No, creo que la lógica de una baja o la concepción correcta que debería existir sobre las bajas es que mejoren el debate, que sea el mejor debate posible, y las bajas deberían hacer que eso pueda ser así. Extendiendo, claro que sí, de diferentes formas, como le dije, argumentativa, pero también argumentativamente también podemos mejorar el debate, pero también el análisis podemos mejorar el debate. El punto es que sí. Eso. Y si mejoras el debate y eres mejor en el debate, pues ganas. ¡Wow! Y así. Y eso. Sí, exacto. Voy a darle un like al que responde. Va, creo que le doy un like. Ahora sí. Esas son las 3 formas, ¿no? Explicar por qué mi alta no fue suficiente. Segundo, mecanismos nuevos y decir explícitamente por qué hay mecanismos nuevos. Y tercero, por qué esos mecanismos nuevos o impactos nuevos o ejemplos nuevos o análisis nuevos son mucho más relevantes porque son mucho más necesarios que mi alta. Aquí les voy a dar una gambeta, una gambeta de un pie, ¿ok? La forma más chévere, aparte de con ejemplos y explícitamente decir por qué es necesario, para mí la forma más chévere de mostrar por qué eres mejor que tu alta es con criterios. Hay criterios en el manual que existen, por cierto, pueden leérselo, y pueden buscar criterios, o a lo mejor me pueden preguntar, no sé, puedes dejar, si tengo una hojita bastante chévere sobre criterios, o si un día me invitan a dar una clase de criterios, bueno, van a una clase de criterios, la forma más chévere de poder justificar por qué soy mejor que mi alta, más allá de la intuición, es con criterios. A lo mejor, por ejemplo, hay un criterio de probabilidad. ¿Por qué es mejor probabilidad? Bueno, porque algo probable o no. Esto es mucho mejor que mi alta por un criterio de probabilidad. Es mucho más probable de lo que dice mi alta. Estos análisis muestran probabilidad. A lo mejor el debate puede ser sobre eficiencia. Noten que esto es más relevante que mi alta,
porque es más eficiente que mi alta. Esto porque mi alta no es eficiente en solucionar. A lo mejor el debate es sobre principios. Y el principio puede ser, el criterio del principio puede ser, porque esto es responsable, el criterio de responsabilidad. No digo que esto es mejor que mi alta, porque solo si cumplimos el criterio de responsabilidad. A lo mejor el debate es sobre más algo meta, en plan, donde que esto sí responde, o estos mecanismos responden a oposiciones, y por consecuencia es más relevante que mi alta, y por un criterio de engagement, gana el debate, porque hacemos más choques con el lado contrario. Es decir, eso es una forma de hacerlo. Ojo, tampoco es para que digan criterios a lo loco, digan como un plan, aquí 20 criterios porque son mejor que mi alta. No, basado en el debate, porque ustedes cumplen mejor el criterio que en el debate se propuso, mejor que su alta. Noten que mi alta quiere probar certeza, pero nunca lo logra. Yo sí, con estos mecanismos nuevos, yo sí con estos impactos nuevos, yo sí con esta necesidad nueva, y por consecuencia le gano, basado en el criterio, a mi alta, que eso sería mucho, mucho, mucho mejor. Eso en el análisis es súper importante. Es decir, no es la más común, creo que el proceso profundicé bastante, es la más común que suele existir en debate, es la que más recomiendo, si les soy sincero, y es la que suele ser un poco más difícil de diferenciar. Siguiente slide, siguiente slide. ¿Por qué? Porque tiene sus green flags y sus red flags. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Ay, me pasas, por favor, Pau. Wow, wow, wow. Ahora sí. Thank you. Va. Como les dije, la green flag es muy fácil de introducirlo. O sea, tuvimos mucho tiempo. Vimos el argumento de nuestra alta, vimos que había un hueco en nuestra alta, te tomaste un matecito, chismeaste con tu dupla, un montón de tiempo que tienes para poder introducir de diferente forma la extensión. Pero si tienes su red flag, es muy difícil diferenciar de tu alta. Y eso muchas veces por varias razones. La primera porque la diferenciación no fue tan clara. La segunda es porque tu alta es muy, muy buena. Y la tercera es porque depende de que tu alta en efecto cumple un error. Si era un error, que tu alta a lo mejor no sea suficiente, o que tu alta a lo mejor no explicó lo suficiente, o que tu alta no hizo ciertas cosas que a lo mejor tenía que hacer. Noten que esto es complicado entonces, al menos en debates pues, un poco más fuertes, porque en efecto es muy complicado profundizarle a una persona que es bastante buena y que en efecto él tuvo 5 análisis en alta y tú tuviste 2 siendo baja. Es como, obviamente es muy complicado y dependes de errores o dependes de cosas del debate. Y es verdad que es muy fácil introducirla, pero es verdad que en debates muy, muy top suele ser complicado poder ganarla en ese sentido. Y así porque dependes que hubo un error. Que ojo, todos cometen errores, pero hasta el mejor debatiente comete errores y se le puede entrar por ahí. O todos los debatientes se les puede encontrar un hueco o en su argumento y podemos comentar por ahí. Pero sí, sí es como la red flag. De nuevo, recuerden que esto es análisis. Estas son como balas que les voy a dar y ustedes hacen lo que quieran con esas balas dependiendo del debate. Pero sí les recomiendo el análisis en cuando nuestra alta, noten que la argumentativa es cuando nuestra alta la peló totalmente. Esta es como, en plan, cuando mi alta sí cumple, pero no lo suficiente. Como que le falta más cositas. El análisis entra muy, pero muy, muy bien. Y así como argumentativas para, por ejemplo, voy a graficarlo así, a lo mejor salas que son un poco bajas, ellos no tienen como tanto como sobreanálisis y no fueron tan eficientes para cumplir algo. El análisis es cuando mi alta en efecto a lo mejor es una sala media, ojo, pero es un argumento bien, pero no fue tan profundizado, no fue tan matizado, no fue tan diferenciador o relevante en el debate, porque en consecuencia a través de análisis puedo probar porque eso sí puede cumplirse. Y la tercera extensión es a los debates más top del mundo, que son las refutativas, perdón. Refutativas, gente. Refutativas. Ahora sí, sí, vamos, gracias. Vamos con la refutativa. Si no hay preguntas, dudas, demandas, denuncias, funas, donaciones para el RD, pues vamos con la refutativa. Va. La refutativa es introducir una construcción negativa con nuevas refutas y cuestionamientos a la bancada contraria. Es decir, ojo con lo que les voy a decir respecto a la refutativa. Es cierto que le podemos ganar a nuestra alta con una extensión refutativa, ha pasado muchas, muchas veces, pero yo considero que la extensión refutativa es para, ¿qué ustedes prefieren? ¿Quedar de cuarto o quedar de segundo? Claramente quieren quedar de segundo. Y esta construcción negativa es, hay dos formas de construir un debate. La construcción positiva, que es cuando construyes algo a tu lado, en plan, construyes de cero, y porque hay beneficios a tu lado. Y la construcción negativa es cuando, basado en lo que se dijo en el lado contrario, tú contraargumentas y dices por qué eso está mal. Es decir, la construcción positiva sería, Pie necesita dinero porque puede viajar al RD. La construcción negativa sería, Pie no necesita el dinero para ir al RD porque a lo mejor lo puede conseguir trabajando, ¿no? Y eso hace que construyas negativamente, en forma negativa, y en plan vas con una refuta y cuestionamiento a la idea que se quiere dar o quieren brindarte, quieren venderte en el lado contrario. Esto es súper importante y se de tres formas. La primera es que hay que cuestionar, ¿ok? Y cuestionar la victoria de tu alta. En plan, sí, mi alta construye de forma muy de forma positiva algo, pero es cierto que no
responde a lo que oposiciones decían, a las dudas que ellos dan, o los argumentos que ellos dan, o a las dudas, respuesta, a lo que sea que ellos dan, o al contraargumento que ellos dan. Por ende, hicieron respuesta a lo que dice oposiciones, por lo cual, incluso si mi alta gana un impacto positivo, hay que responder a lo que dice oposiciones. Entonces, mi alta a lo mejor no puede en este debate si no responde ante eso. Por ende, es necesaria respuestas. Por ende, hay que maximizar las respuestas, ¿no? Maximizar las refutaciones a lo contrario. Es decir, problematizarlas, es decir, porque a lo contrario no es tan bueno, porque no fue, porque hay duda en su caso, porque genera tensiones, lo que sea, hay que refutarlo. Siempre invitan a darles un taller de refutación, o invitan a alguien a un taller de refutación, hay un montón de tipos de refutaciones, pero el punto acá es maximizar esas refutaciones, voltearles el análisis, contraargumentarles, bajarle sus grados de expresión, lo que sea, y eso hace que se disminuya las probabilidades de que la duda que existía en el lado contrario pues no sea tan duda, porque respondimos, pero también a la construcción que ellos hicieron, mostrar por qué de forma negativa o construyendo negativamente, hemos contraargumentado y hemos bajado la percepción del lado contrario, y por consecuencia el camino a la victoria está bastante limitado por las respuestas que le hemos entregado desde baja. Por ejemplo, si fuéramos baja gobierno, pues la alta dopo y a la baja dopo, o si fuéramos baja dopo, pues obviamente a las dos contrarias, que serían los dos gobiernos. Y lo tercero es responder fuertemente el argumento de la contraparte, es decir, en plan, dejarle un mínimo escenario, es decir, el lado contrario no puede ganar este debate, no puede ganar en ningún escenario, y ustedes explican por qué en efecto no pueden ganarlo, y es refutar constantemente al lado contrario. Noten que esto, sí, pueden ser la siguiente slide mientras explico esto, pero noten que esto, en plan, no busca en particular ganar a su alta, en plan, a punta de análisis o argumentos nuevos, sino que lo que busca es sacar al lado contrario. Es lo que le decía, en un torneo clasificatorio, si tú cuarteas tienes 0 puntos, pero si tú segundeas tienes 2 puntos, y eso es estratégico para ir sumando y sumando. Al final, en una eliminatoria, esto les digo porque me ha pasado, y me he quedado en eliminatorias por ser medio bobo, es verdad que una semifinal, una presemifinal, unos cuartos de final, si quedas de segundo igual pasas, ¿no? El tema es que a veces te sesga a querer de que tienes que ganar todos los debates, pero a veces no es precisamente lo más estratégico, porque en efecto tu alta es muy buena y te ganó la partida y te trajo te trajo las líneas, los encuadres correctos y fue muy, muy buena, fue muy suficiente. Es decir, cuando nuestra alta es muy buena, solamente hay que orar y sacarse una extensión refutativa que aprendieron en un taller de verano de debate. Y entonces eso hace de que en efecto puedan poder ganar desde lo contrario cuando maximizamos todos los escenarios posibles a través de respuestas y así. Es decir, si yo no voy en esta sala, ustedes tampoco, y la forma de hacer eso es con una extensión enteramente refutativa. Paso a la siguiente slide. Sí, 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 sí. Ñam, 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 ñam. Va, la ventaja obviamente en particular es que te aseguran ganar las cámaras contrarias, ¿sí? Es lo que les dije. Es no ganar la sala, no es seguro, ojo, es probable, como les dije, ha pasado que es probable, con intenciones refutativas se ganan debates, pero es verdad que las probabilidades son muy pocas. Lo que sí es más probable es que les puedas ganar al contrario. Y la desventaja en particular es que te hace muy dependiente del análisis de tu alta, en plan, en varios sentidos. La primera, a lo mejor tu alta, si tu alta respondió eso, ¿qué pasó? Por lo cual hay que refutar mucho mejor que nuestra alta, obviamente. Y lo segundo, y mostrar por qué esas respuestas nuevas son más relevantes, porque lo que les dije en la extensión de análisis, por qué esas respuestas nuevas que ustedes trajeron son mucho más relevantes que la alta. Y lo segundo es que, ¿qué pasa si su alta a lo mejor no era tan buena? A lo mejor si su alta iba terciando. Y ustedes pueden irse de loquitos, bueno, cuartearon, porque si su alta no ganó, ustedes tampoco, porque dependían de su alta en ese sentido. Y por eso hay que leer muy bien el debate respecto ante eso. Como les dije, es una extensión que estratégicamente requiere mucha fuerza, porque depende de aceptar de que a lo mejor no ganen el debate, y eso obviamente es como un poco, no sé que al inicio todo el mundo quiere ganar, y bueno, en general todo el mundo quiere ganar, pero es verdad que a veces lo más estratégico de un debate en efecto es no ganar la sala y no cuartearla, solamente segundearla, y eso te sumará puntos y te hará pasar una eliminatoria en particular. Pero hay que leer muy bien. A lo mejor la cámara, mi alta no era tan buena, la cámara más alta, más buena en el debate, el primer lugar seguro era alta oposición y era baja gobierno, por creer que no podía extenderla a mi alta gobierno y tirarme de loco, pues terminé terciando o terminé cuarteando. Estoy así. Entonces, como vean el escenario. Recap súper importante. Noten que le he dado 3 extensiones para 3 escenarios probables cuando tienen una alta. Cuando su alta no es tan eficiente y fue muy relevante, la argumentativa es lo mejor que existe para robar en su bancada y asegurar bastante punticos. Cuando su alta no es como tan buena, pero se la peló o hubo un hueco en su argumentación, obviamente la análisis es súper estratégica para entrar en el debate y ponderarnos como la bancada más fuerte, bueno, la cámara más fuerte de mi bancada. Pero cuando su alta a lo mejor es súper buena, en efecto, no es como medio, súper alta, muy, muy top,
la recomendación puede ser entonces refutar al lado contrario para asegurar un segundo lugar. Esos son 3 tipos de formas para afrontar cuando somos bajas respecto a los debates en sentido. Noten que no es como, tanto como el extensionista obviamente tiene la carga probatoria, probar los argumentos más obvios, pero obviamente, por ejemplo, un latio ahora tiene libertad, por ejemplo, para un encuadre, de probar nuevas caracterizaciones, de generar una relevancia bastante amplia en el debate, por ende, es responsabilidad de ambos. Y así, y el consejo en particular, ya pueden terminar, actually, porque esta es la última slide. Eh, ya la recomendación más grande que les puedo dar a ustedes es respecto a que, de nuevo, lo que les dije al inicio del taller, no es extender por extender, no es sacar análisis nuevos por sacar análisis nuevos, no es jugar a escopetazo al aire, es mejorar el debate al final del día, es lo que se quiere de cualquier debate en general. Y así, y se van a sentir bastante orgullosos cuando hagan ese tipo de extensiones bastante chéveres. Y lo segundo es ser lo más estratégico posible. A veces no es extender argumentativamente porque su argumento creen que es el mejor argumento del mundo y tienen que forzar sí o sí, sino porque es lo que el debate necesitaba. A veces hay que quitarse el orgullo de decir, está bien, no le gano a mi alta, pero sí le gano al contrario, y por ende voy a pasar a esta final. Y ya gané a la final. A veces es entender de que a lo mejor su alta, si fuera que tiene un buen nombre, pero no fue el mejor o no fue el más claro profundizando, y por ende también le puedo robar el argumento y puedo también robar esos puntos en mi lado. Y así, es súper estratégico. Creo que el consejo más grande que les puedo dar en este taller, más que estas cosas, es ser estratégico, lo más estratégico posible en hacer bien el debate. Consejos prácticos que les puedo dar van a ser 2. Ya pueden terminar porque quiero ver el gracias, pero eh, el consejo que les, bueno, pueden ser 2 tareas bastante chéveres que yo la hago con mis estudiantes y también las practico yo, que es primero practicar con alguien que le haga un argumento. Esto nos enseñó Fernando en la universidad, que era eh, tu dupla hacen argumento y tú haces otro argumento y tú lo que haces es explicar, o sea, extenderlo, básicamente, extenderlo de análisis, extenderlo argumentativo. Puede ser un ejercicio bastante chévere que pueden entrenar entre su sociedad, entre su club o entre ustedes mismos para aprender a analizar cosas. Lo segundo, claramente, es respecto a juzgar bastante. Creo que se van a dar cuenta, las formas más clásicas de entrar bajo una estrategia es viendo cómo las otras personas bastante, bueno, mejores que nosotros lo hacen y cómo copy-pastear. No es robar sus mecanismos, sus análisis, sino ver su estrategia, cómo entraron al debate. Muchas veces lo que hacen los debatientes es claimear, o sea, literalmente anunciar lo que van a hacer. Noten que ellos dicen que el camino a la victoria es este, o dicen que mi estrategia es esta, y lo dicen al inicio de su discurso, y ustedes pueden ver que en efecto fue una buena estrategia en ese debate, y así. Les recomiendo que vean debates muy top, como los Round Robin, o las finales del mundo, o torneos de eliminatorias del mundo, que los debatientes bastante buenos suelen hacer ese tipo de cosas. En español y en inglés lo suelen hacer, y les puede ayudar bastante a identificar cuándo es mejor hacer algo o cuándo es mejor no hacer algo en particular. Y lo tercero, lo que siempre recomiendo, pues obviamente estudiar bastante de muchas cosas, porque obviamente si le sabes al fútbol y tu alto no le sabes al fútbol, pues obviamente tienes más análisis, ¿no? Si le sabes a la economía y tu alto no le sabes a la economía, pues obviamente extender es muy bastante chévere y bastante fácil, pero eso depende de que conozcan, pero ese debate les obliga a conocer bastantes cosas, porque los obliga a debatir un montón de temas bastante aleatorios. Y así. Y lo último, pues preguntar bastante, preguntar bastante, y con eso me voy a despedir de este taller. Si tienen preguntas, denuncias, demandas, PayPal, regalos, regalías, invitaciones, estaría muy feliz de, sí, Nicaragua, estaría muy feliz de recibirlos. Van del taller, sí, claro. ¿Y eso? Sí, es de Nicaragua, yo soy de Nicaragua. Vivo en Panamá, debate en el secreto panameño, pero soy de Nicaragua y es bastante chévere poder representar la banderica, incluso si no, no estoy allá, y eso. Pero sí, eso. Sí, la dispositiva la vamos a pasar. Supongo que el video va a subirse en YouTube y así que eso. Gracias. Nada, gracias a ti, Diego, y a todos por estar aquí presentes. Así como dijo Diego, el video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube Verano en Debate. De igual forma pueden seguirnos por Instagram. Yo también a Diego, así lo pueden buscar, Diego Ampie en Instagram. Así que nada, los dejamos para una próxima y chaito. Espero que lo hayan disfrutado. Así que nada, bye bye.